material, se pueden distinguir claramente dos sistemas unidos que se relacionan entre sí, el mundo natural y el mundo artificial. ¿Y qué es el mundo natural? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es para ustedes el mundo natural? Muy bien, es exactamente eso, lo que ustedes imaginaron. Se refiere a todo lo que nos rodea y que nunca ha sido transformada por la mano de los seres humanos, o sea, lo que ya está dado naturalmente. ¿Y el mundo artificial? Pues también ya lo respondieron. Es todo lo que es obra por manos del hombre. En otras palabras, las construcciones o los inventos. Eso es artificial. Como consecuencia del acelerado desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad, el mundo artificial ha adquirido tal importancia que gran parte de nuestras actividades o nuestro desarrollo como sociedad está condicionada por la tecnología. Y con esto no solo me refiero a máquinas electrónicas, sino a tecnología simple, como por ejemplo una hacha para cortar la leña que necesitamos para el fogón, o el lápiz y el papel para tomar apuntes, o también como los carros y los buses que nos trasladan de un lugar a otro. En fin, todo lo que nos rodea en nuestra vida diaria y que es artificial. La naturaleza siempre le ha proporcionado al ser humano un medio de subsistencia para vivir. De acuerdo a cómo sus necesidades se han ido incrementando, él ha tomado de ella cada vez mayor cantidad de recursos, pero no ha hecho lo necesario para sustituir esos recursos, principalmente en el caso de los recursos no renovables. Imagínense ustedes que hasta el clima lo hemos podido modificar. Y como ya sabemos, el clima natural es el que se da a nivel atmosférico y que se caracteriza por numerosos elementos tales como la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el viento, entre otros. Para subsistir y desarrollarnos, hemos tenido que aprender a adaptarnos a los cambios del clima. Año tras año, sembramos, cosechamos y cultivamos. Además, que criamos ganado vacuno y hay otros que se dedican a la pesca. Y así muchas actividades de subsistencia que se logran hacer según fechas definidas por el calendario, aunque estamos viviendo una variante en el clima, pero de eso dialogaremos un poco más adelante. Antes hablaremos de la comodidad que se tienen en algunas casas, empresas, lugares de diversión o recreación, más que todo en las grandes ciudades. El hombre ha querido mejorar su ambiente interno para sentirse cómodo realizando su trabajo y se ha ingeniado así la climatización artificial, la cual consiste en crear condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire, adecuadas para la comodidad dentro de los edificios. Y hay una cosa muy interesante, la inteligencia humana nos ha llevado a tener no solo clima artificial, sino también alimentos. Sí, así como lo escucharon. El consumo de alimentos por el ser humano se hace con el fin de satisfacer una necesidad biológica primaria y adicionalmente consumimos alimentos para satisfacer también necesidades psicológicas y sociales. Pues ¿sabían ustedes que el primer sustituto del mundo fue la margarina, la cual seguimos consumiendo? Y tuvo tal aceptación y de una rápida difusión que la exportación de aceites vegetales para su producción vino a jugar un papel importante en la economía de muchos países desarrollados. Como sabemos, los alimentos naturales son todas las frutas, verduras y carnes de diferentes animales que han sido creados por la naturaleza, pero muchos de estos han llegado a ser sustituidos por y para muchas sociedades por alimentos artificiales. Estos son los que se producen con componentes químicos que se utilizan para realzar el sabor. Y estos alimentos son preferidos y gustados por muchas personas, las cuales ignoran o simple y sencillamente no les interesa saber que estos alimentos contienen aditivos artificiales. Y están imaginándose ¿qué son los aditivos? Pues los aditivos son sustancias añadidas a los alimentos que ayudan a que estos se conserven por mucho tiempo y además
ayudan a mejorar su aspecto. Los aditivos han sido utilizados desde tiempos remotos, aunque en esos tiempos esos aditivos eran naturales, como por ejemplo el azafrán y la pimienta, que eran y siguen siendo utilizados para dar color a la comida. En la actualidad se sigue utilizando una gran diversidad de aditivos, pero ahora también existen los aditivos sintéticos. Estas nuevas sustancias hacen posible la existencia de productos de comidas y platos que se encuentran listos para calentar y consumir. De esta forma hacen la vida diaria de una manera más cómoda y práctica. Pero deben saber que los aditivos no son del todo malos, como ustedes lo están pensando, no. Pero también deben saber cómo escogerlos. Ellos también tienen funciones muy importantes, como por ejemplo, conservar los alimentos para prolongar su fecha de expiración. Aseguran también la calidad y salubridad del alimento. Permiten disponibilidad del alimento fuera de su época o temporada. Facilitan la preparación de algunos de ellos y potencian la aceptación y el consumo. Ahora bien, los aditivos alimenticios están divididos de acuerdo a diferentes funciones, como por ejemplo, los aromatizantes, que sirven para aumentar los olores y aromas de los alimentos. Son generalmente utilizados en los zumos de frutas. El olor es lo más importante, ya que condiciona el sabor de la comida. Un ejemplo de esto son los refrescos. La mayoría de ellos tienen la misma base, pero los sabores son distintos debido al uso del aromatizante. Otro de los aditivos son los conservantes. Ellos evitan el deterioro o descomposición de los alimentos por parte de bacterias, toxinas y levaduras. Deben saber que existen conservantes dentro y fuera de los alimentos empacados. Y si ustedes dirán, ¿y cómo así? Pues claro, los conservantes internos conservan el alimento en sí, pero los conservantes externos son los que conservan el empaque de estos alimentos. Otro aditivo es el cloruro de sodio, o lo que conocemos como sal común. Como sabrán, es lo que más utilizamos en nuestras cocinas. Es tanto que de cada 10 personas que se sientan alrededor de una mesa a comer, 9 suelen consumir sal en exceso. Sin embargo, su gran tradición en el proceso de alimentos hace que no se le considere legalmente como aditivo y que, salvo casos excepcionales, no se limite su uso. No obstante, además de condimento, es un conservante eficaz en los lácteos y carnes. A pesar de lo extendido de su uso, hay una información muy importante. La sal común no es un producto carente de toxicidad. Así como lo escucharon. Según estudios realizados, una dosis de 100 gramos puede causar la muerte de una persona. De hecho, se conocen algunos casos de intoxicación accidentalmente graves de niños pequeños por confusión de la sal con el azúcar al preparar sus alimentos. Este hombre que estamos viendo en pantalla vertió en su comida 37 veces. Somos tan adictos a ella que no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo. ¿La necesita nuestro cuerpo? Sí, para evitar la deshidratación y conservar nuestro líquido interno, pero no en exceso. Y por último tenemos los colorantes. Este aditivo se usa como un medio para aumentar el atractivo de las comidas. Los industriales ponen colorantes en sus productos según las necesidades de los consumidores. Quiero que conozcamos algunos de ellos. El primero es el azul brillante. Es un colorante sintético utilizado ampliamente en la industria de los alimentos, como por ejemplo en pastillas, chicles y gomitas, sorbetes, helados y bebidas de frutas. El segundo es el colorante rojo 40. Este es utilizado en las papas fritas. Es el responsable de la irritabilidad y de la hiperactividad de los niños. El tercero es el amarillo 6. Se utiliza en las salchichas, gelatinas y productos de repostería. Este colorante podría originar tumores en los riñones y en las glándulas suprarrenales. Su función es la de regular las respuestas al estrés. Para evitar enfermedades como estas, es conveniente que usen alimentos naturales y pocos alimentos que contienen colorantes intensos. Además, es importante leer con mucha atención la etiqueta de los productos alimenticios antes de comprarlos y consumirlos.
todos y cada uno de estos conceptos vistos hasta el momento nos ayudarán a tener una vida saludable. Pero recuerden, todos estos alimentos artificiales producen estas enfermedades si los consumimos en alto. Una vida saludable requiere de muchos elementos, no solamente del cuidado de nuestro cuerpo, alimentándonos saludablemente. También es necesario cuidar mucho nuestro mundo natural. Y es por ello que todos estamos llamados a proteger de una u otra manera nuestras fuentes de energía. Aprendamos entonces sobre las fuentes de energía renovables o las llamadas energías limpias. Comencemos hablando del agua. Por ejemplo, esta produce energía hidráulica y es utilizada en mayor cantidad en las zonas donde hay lagos, ríos o mares muy caudalosos. Es aprovechada para la producción de energía hidroeléctrica. Un ejemplo de ello es la represa hidroeléctrica El Cajón, ubicada en el departamento de Cortés, en el río Comayagua. La segunda es el viento. Nos proporciona energía eólica. Esta depende de las condiciones del clima y de los vientos que haya en esa zona. Puede ser que haya una producción muy alta o puede que no, según sea la velocidad del viento. Esta se produce en muchos lugares como Europa, Estados Unidos, Asia y en América Latina, que está dando sus pininos. En Honduras ya existen plantas de energía, una ubicada en el Cerro de Ula y la otra en San Marcos de Colón, en Choluteca, la cual abastece a más de 100,000 abonados. La tercera que tenemos es el calor de la tierra. Esta origina la energía geotérmica y es aprovechada para hacer funcionar motores a vapor o turbinas. Y por último tenemos la energía solar. Esta es obtenida a través de paneles que recogen la energía solar y la envían a un receptor que la convierte en energía eléctrica. Pero también existen las fuentes de energía no renovables o energías que sí contaminan el ambiente. Estas fuentes de energía son aquellas que se encuentran en forma limitada en nuestro planeta y se agotan a medida que se les consume. Entre ellas están el gas natural, el carbón y el petróleo. A través de la historia, el ser humano siempre ha buscado lugares de residencia donde para su comodidad los recursos estuvieran cerca. Pero cuando dichos recursos fallaban, se veían obligados a buscar por su supervivencia otro lugar donde vivir. Ahora, el hombre ya no puede explotar todos los lugares de la Tierra debido a la gran población humana. Dichos lugares como minas o pozos petrolíferos están en proceso de agotamiento, siendo estos últimos los más contaminantes y que afectan gravemente a la naturaleza, y son estos a los que los científicos les dan como por mucho 45 años hasta su total agotamiento. Para entonces, ya debemos haber desarrollado otras fuentes de energía, haberlas instalado y haberlas puesto a funcionar. De lo contrario, el mundo moderno no resistirá más. Gracias, jóvenes, por habernos acompañado en este programa de televisión. Les esperamos en el próximo. ¡Éxitos!